Desde la teología nosotros predicamos sobre o se argumenta el tema desde la escatología, que es la teología de la esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza a la resurrección. De hecho, esa es la base de nuestra fe, la resurrección, creer que hay una vida eterna después de dejar este mundo. Nuestro paso es un paso transitorio por el mundo. Hay tres elementos importantes que quisiera rescatar de la teología de la esperanza. En el primer aspecto entonces de la teología de la esperanza es poner la confianza en una vida futura. El segundo elemento de la teología de la esperanza es que la salvación acontece ya. Es decir, es un proceso que el ser humano va construyendo y vamos trabajando por esa salvación como una experiencia de lograr obtenerla a partir después de dar ese paso definitivo de la muerte a la vida, lo que llamamos la resurrección, o en la teología se llama el misterio pascual, que el misterio pascual es precisamente ese paso de la muerte a la vida. Se creía antiguamente que habían dos posibilidades, una el cielo y la otra el infierno. Entonces, y era poner los extremos, el cielo arriba y abajo el infierno, donde el ser humano después de muerto dice y todavía se sigue predicando que hay un juicio final, y en ese juicio final el ser humano es juzgado por sus actos, por sus obras, por su fe misma. Después, allá más o menos en la Edad Media, aparece una figura. Bueno, ¿y qué pasa con las personas que se portaron bien, pero que no conocieron estos dogmas, o no vivieron esta doctrina? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, en ese momento es cuando la Iglesia hace una interpretación teológica y propone la existencia de un purgatorio, que eso ha sido muy discutido porque no se sabe si es un sitio físico o es un estado de vida. Yo me quedaría con un estado de vida, ¿verdad? En cuanto a que cuando se habla de purgatorio como estado de vida, son todas aquellas cosas que te llegan a recapacitar, a volver a encontrar el rumbo, a volver a centrar nuestra existencia, nuestra fe en lo que nos fundamenta. Del cuerpo. Entonces, ¿qué significa, verdad, la presencia del cuerpo en un acto funerario, en un acto exequial? Pues no solamente no es una connotación no se le da una connotación propiamente de la muerte, sino que el cuerpo representa precisamente criatura, ¿verdad? Si uno se va al Antiguo Testamento, dice que Dios los formó y los creó así a imagen, y entonces tiene esa connotación de criatura de Dios y por lo tanto adquiere una connotación sagrada. Y si nos vamos a la teología paulina, pues tiene una connotación también netamente teológica en cuanto que es el lugar donde el Espíritu Santo habita. Entonces, en el momento de la muerte es importante decir que dentro de la liturgia exequial, no celebramos la muerte, celebramos el paso definitivo, lo que él les hablaba de la Pascua, el paso definitivo de la muerte a la vida. Entonces,
Entonces en un rito exequial lo que celebramos es precisamente, o se le debe dar esa connotación festiva de que una persona pasa de la muerte a la vida. Es normal que la persona llore, que es normal que la persona sienta ese vacío que la muerte genera de soledad, de miedos, de temores. Eso es normal, eso es humano. Jesús lo experimenta, ¿no? Cuando él va, le avisan que su mejor amigo, Lázaro, había muerto y que tenía ya 4 días de estar enterrado. Le preguntan las hermanas de Lázaro, quienes son las que le comunican a él que su hermano había muerto, su mejor amigo había muerto. Entonces Jesús va al sepulcro, y estando en el sepulcro dice que Jesús lloró. ¿Cómo lo entendemos nosotros? Ese es el lenguaje del amor. Entonces el llanto, el dolor, es una expresión de amor. Es el único lenguaje que puede decir mucho del amor hacia ese ser querido. Ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿y qué pasa con los que no lloran? Pues tendrán otras formas también de expresar ese amor. Entonces el sufrimiento es humano, ¿verdad? Porque eso implica desprendimiento, porque eso implica desaferrarse, desarraigarse de algo, de alguien, es desapego. También es esa connotación de soledad, de vacío, todo el misterio que encierra la muerte en un lenguaje que no lo podríamos explicar. La muerte eterna consistía en que la persona ya no tiene quien lo recuerde. Entonces entraba en la muerte eterna, y eso, por eso existe, y de ahí viene nuestra tradición, el culto a los muertos. Es precisamente de esa tradición de que si la persona no se recuerda, no se hace memoria de ellos, se llama la oración hacia los muertos, o por los muertos, por los difuntos. Entonces la persona cae en la muerte eterna, ¿verdad? Y cuando se hace memoria de ellos es cuando tiene vida. Entonces la persona tiene vida eterna en la medida en que se hace memoria de ellos. Todavía sigue vigente, y es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Dónde van las personas que mueren? ¿Dónde están? ¿En qué lugar están? ¿Y qué es lo que salva realmente? ¿Qué es lo que permite llegar a ese cielo o a ese infierno? Entonces, dentro de la teología católica se habla de la fe con obras. La fe con obras se conquista el cielo, y la fe sin obras pues conquistará un castigo eterno. Apenas se muere un indígena guayú, a nosotros no nos llevan ni a la morgue ni a ningún tipo. Se recoge el muerto donde esté, en el hospital donde sea, y se lleva, se prepara generalmente en las casas, se preparan, se mete en el cajón. La velación, a diferencia de los arijunas, no se hace en una sala de velación, sino en las casas. Ningún indígena nunca va a ser velado en una funeraria. Después de la velación en la casa se hace también lo mismo, el ritual de la misa. De la misa se parte para el cementerio, que generalmente no siempre, son en zonas rurales. Como son cementerios familiares, no son cementerios convencionales, son con bóveda y son exclusivamente por familia. Entonces se va hacia el cementerio, donde el cementerio está dispuesto con rancherías enramadas, le decimos nosotros, para que la gente pueda estar cómoda el tiempo que deseen estar, porque posteriormente al entierro, se hace el entierro, mucha gente se va, pero también mucha gente se queda acompañada de la familia. Entonces duermen en el cementerio, comen, se bañan, todas sus actividades las hacen ahí. Entonces los cementerios están dispuestos para que puedan hacer todas sus actividades sin ningún tipo de restricción.
para los Arjuna siempre hay una división entre el paraíso como el lugar a donde van las buenas personas y el infierno donde van las que no lo son. Para el Wayuu no existe esa división. Todos los Wayuu al morir, sus almas van al mismo lugar, descansan en paz, al lugar que nosotros hemos llamado Jepirra, que físicamente lo ubicamos en el Cabo de la Vela. Entonces es el lugar donde van las almas de todos los indígenas Wayuu que fallecen allá. Se encuentran todas las personas que han muerto. Después del entierro, es el primer entierro, queda ahí en el cementerio familiar. Generalmente al paso de más o menos 7, 8 años en adelante, ya es necesario, nosotros le decimos sacar los restos. Entonces se vuelve a hacer el mismo ritual. Se saca de la bóveda en la que está el ataúd, se limpian los restos, se guardan en un osario. El osario reposa en un lugar donde pueda llorar otra vez. Los hombres y mujeres lloran otra vez a sus muertos durante casi un día. Al día siguiente, generalmente en la madrugada, vuelven y se entierran en una cripta familiar. Vuelve lo mismo, se queda toda la familia acompañando, duermen unos cuantos días y con eso finaliza el ritual. Para tú poder sacar los restos, bueno, primero tiene que tener un nexo de sangre, estar vinculado familiarmente. No importa si tienes o no experiencia, porque generalmente siempre hay alguien que te guía, como las personas mayores, sobre todo las mujeres, aunque hay hombres también que lo hacen. Aunque un hombre no puede tocar el cuerpo de un hombre que haya sido muerto violentamente. Pero generalmente son mujeres. Entonces las seleccionan por familiaridad. Uno puede decir lo quiero hacer, o tu abuela te dice quiero que lo hagas tú. Entonces puede ser o voluntario o puede ser también impuesto por familiaridad. Eso requiere una preparación, sobre todo posterior, porque al tener tu contacto con una persona que ya ha muerto, tienes que cuidarte mucho de no tocarte. De la primera noche la pasas en vela, porque se tiene la creencia de que si te duermes, el alma de la persona con la que tú estuviste limpiándole los huesos puede llevarte durante el sueño. Al día siguiente, entonces evita todo el contacto, no puedes tocarte, porque también se cree que si tú llegas a tocarte tu propio cuerpo te vas a envejecer, ese espíritu de muerte te va a caer a ti y poco a poco te va a ir acabando. Tampoco la alimentación se cuida mucho, no puedes comer cosas que tengan contacto directo con el fuego.